Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Conversando con Jonah. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, a mi modo de ver, un tema bonito, que tiene que ver con el significado de las palabras y cómo hacemos para determinar el significado de una palabra. Esto nace ¿de qué? De que hace un tiempo en TikTok hice una breve respuesta a la manera de TikTok a una interpretación de Deuteronomio 22:5. El video original fue hecho por un creador de TikTok, alguien me lo envió y le hicimos una pequeña respuesta con mucho respeto, pero esa respuesta generó a su vez una serie de comentarios y preguntas y que en la brevedad de TikTok no se pueden responder, así que hoy vamos a tratar de un poco responder esas preguntas, pero también enfocándonos en ir un poco más allá. No solamente ya enfocarnos en ese videíto de TikTok, sino irnos un poco más allá a algunos criterios y pautas generales que nos ayudan a poder buscar el significado de palabras en la Biblia. Si alguien quisiera ver el video de TikTok, el link va a estar aquí abajo en la descripción de este video de ahora. Bueno, entonces, sin más detalle, leamos Deuteronomio 22:5 en la Nueva Versión Internacional, una traducción al español, y dice así: la mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Es una declaración bastante fuerte, y la palabra que se traduce ahí como ropa de hombre es una palabra hebrea, la palabra hebrea kli, y esta palabra tiene una serie de significados, y el argumento original en el video de TikTok es que esta palabra no significa ropa, sino que significa utensilio de trabajo. Y entonces el amigo hacía dos saltos, ¿no? Decía, número uno, no significa ropa o vestimenta, sino significa utensilio de trabajo. Y número dos, añadió una interpretación. En esas épocas, decía él, el utensilio de trabajo del hombre era la espada. El hombre trabajaba con la espada. Entonces lo que realmente Deuteronomio está queriendo decir es que la mujer no irá a la guerra. Ahí tenemos dos niveles de interpretación que es necesario tomar en cuenta. La primera es, ¿qué significa realmente esa palabra? ¿Por qué las versiones en español lo traducen casi todas como ropa o vestimenta y no como utensilio de trabajo? Número uno, primer nivel, ¿qué significa la palabra? Y segundo nivel, ¿qué es realmente el utensilio de trabajo del hombre? ¿Será que la espada era el utensilio de trabajo del hombre y realmente la aplicación de esto es que la mujer no vaya a la guerra? Bueno, vamos a tratar de enfocarnos primero en la primera parte, ¿qué significa esta palabra? Tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de hebreo antiguo. El hebreo bíblico, el hebreo antiguo, es un idioma que tiene muy pocas palabras. El léxico del Antiguo Testamento es muy reducido, lo que significa que las palabras tienen una gama muy amplia de significados. Y para poder determinar el significado específico de una palabra en un contexto específico, pues se debe tomar en cuenta justamente ese detalle, el contexto. El contexto nos ayuda a entender qué significa una palabra. Y esto no sucede solo en idiomas antiguos, es algo que sucede también en los idiomas nuevos. Por ejemplo, acá a la mano, yo tengo un par de palabras que quiero usar, que las van a ver en su pantalla, para ilustrar. Es una ilustración, no es una cosa perfecta, pero para ilustrar lo que quiero decir. Hablemos de la palabra lima. En el español común y corriente, la palabra lima tiene al menos tres significados. En el español común y corriente, la primera es una fruta, la segunda es una ciudad, la capital de Perú, y la tercera es una herramienta que se usa para efecto de limar, para la acción de limar. Si nos vamos al diccionario, en el diccionario vemos que dice lima, significa número uno, fruto del limero, la fruta, ¿verdad? ¿Sí? Número dos, bebida que se obtiene consumo de lima. Segundo significado dice instrumento de acero templado con la superficie finamente estriada, en uno o en dos sentidos para desgastar y alisar los metales y otras materias duras. Instrumento semejante a una lima que sirve para pulir. Entonces fíjate, en su definición más pura, una lima es de metal. Pero ahora, ¿qué pasa? De la definición de diccionario tenemos lo que se llama el uso, las acepciones. Por ejemplo, si ahora hablas de que mi esposa se lima las uñas,
nadie va a estar pensando que está usando un instrumento de metal para pulir fierro, ¿verdad? Estamos pensando ya en una herramienta que suele ser de plástico o de algún otro material más suave que sirve para limar uñas. Entonces, el contexto de la frase me ayuda a entender el significado. Veamos otro ejemplo. Si estamos leyendo una noticia en el periódico y la noticia dice, fue apuñalado con una lima. Entonces, ahí vemos que la definición del diccionario de lima realmente no nos va a ayudar de manera inmediata. Porque ahí estamos interpretando lima como un objeto que ha sido utilizado de manera punzante. Y la definición del diccionario de lima no es un objeto punzante, no es un arma de violencia. Pero nosotros hacemos un salto contextual y decimos seguramente estaba usando una lima, propiamente hablando un instrumento metálico para limar, y lo ha utilizado de una manera específica que ha sido para lastimar, para apuñalar a alguien. Entonces vemos cómo el contexto nos ayuda a interpretar el uso de una palabra que puede tener una gran gama de significados, y en muchos casos aún el significado de diccionario puede ser un poco modificado de acuerdo al contexto específico de la frase. Una segunda que es bien interesante, por ejemplo, es la palabra bolo. ¿Qué es un bolo? En su significado más puro dice pieza de madera u otro material torneada, alargada, con base plana para que se tenga en pie, que se usa en el juego de los bolos. Ahora fíjate, un bolo es algo que según el diccionario se usa en el juego de bolos, el boliche. En muchos lugares a eso, al boliche, a los bolos del boliche les llaman pinos, por ejemplo. Entonces tienes que pensar el contexto. ¿Será, si alguien está hablando de pino, está hablando del árbol o estará hablando de un bolo de boliche? Pero aún más, si te vienes al contexto de Bolivia, por ejemplo, en Bolivia el bolo tiene otro significado totalmente distinto. En Bolivia el bolo puede ser ya sea un pedazo de hielo saborizado que los niños se compran en días de calor, o puede ser un pedazo de hoja de coca que las personas mastican en su boca, un bolo de coca. Entonces el contexto te va a decir mucho. Si un niño viene a la casa y dice, en el recreo me compré un bolo, pues lo más probable es que esté hablando de un pedazo de hielo saborizado. Pero si alguien dice, yo boleo en el trabajo, o tienes bolo para el trabajo, aquí en Bolivia estamos pensando pues de una bola de hoja de coca. Entonces, el contexto no solo del diccionario, no solo el contexto lingüístico de la frase, sino el contexto de la región, del tiempo y el espacio, también nos ayudan a definir qué significa una palabra. Y todo eso se aplica de igual manera a las palabras bíblicas, del contexto de tiempo y espacio. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuándo fue escrito? ¿En qué contexto literario fue escrito? Y tomando aún mucho más en cuenta nuevamente que el hebreo bíblico es un idioma muy muy antiguo y por lo tanto tiene muy pocas palabras comparativamente, y las palabras tienen una gama muy alta de significados. Entonces, volviendo por ejemplo a nuestro ejemplo de Deuteronomio 22:5, ¿qué está pasando? Pues en su significado más puro esta palabra kli, dice el diccionario hebreo, dice lo siguiente: objeto, vasija, utensilio, o sea, una cosa o artículo de distintas formas o tamaños y materiales. Nota, el contexto puede proveer un significado más específico de lo que la cosa es. En otras palabras, realmente esta es una manera en hebreo bíblico de decir cosa, es una cosa. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de Deuteronomio 22:5, aquí más abajo, si te fijas, nuevamente la palabra kli tiene una serie de significados. Según el diccionario de idiomas bíblicos del Antiguo Testamento, tenemos listados 14 significados. Y en el significado 13 tenemos que dice unidad, kli, geber, ropas de hombre, geber es hombre, ¿sí? Entonces, ropas de hombre. Formalmente, vasijas de un hombre, o sea, las vestimentas que representan un marcador social para un hombre. Entonces, si quieres traducirlo así bien literal, bien rígido, tendrías que decir, la traducción literal sería cosas de hombre o vasijas de hombre, ¿sí? Pero ¿por qué estamos hablando aquí realmente de, por qué lo traducen como vestimenta de hombre?
Y ahí entra nuevamente el contexto específico. ¿De qué está hablando el contexto de ese versículo? Y veamos qué dice nuevamente Deuteronomio 22:5. La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer. Y aquí la palabra ropa sí es literalmente ropa, vestimenta. Si bien en la traducción parecería que es la misma palabra, en el hebreo no es la misma. Entonces la mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Entonces fíjate, en el contexto inmediato vemos que el versículo está hablando de vestimenta. ¿Por qué sabemos que está hablando de vestimenta? Porque decir que el hombre no se pondrá vestimenta de mujer está usando específicamente la palabra vestimenta. Ahora dirás entonces, ¿y por qué no usa la misma palabra para mujeres? Es una pregunta válida. Bueno, hay dos razones, dos respuestas. La primera es que es muy común en los idiomas bíblicos el usar sinónimos o palabras similares para no tener repetición, para que el versículo no se haga pesado. Eso es, por ejemplo, al final del Evangelio de Juan, cuando tenemos la conversación entre Pedro y Jesús, cuando Jesús le dice, Pedro me ama, sí Señor, sabes que te amo, Pedro me ama, sí Señor, sabes que te amo, y esto se reitera 3 veces. En el griego tenemos, Pedro me agape, sí Señor, tú sabes que te fileo, Pedro me agape, sí Señor, tú sabes que te fileo. Ahora, mucha literatura se ha escrito al respecto de esto, pero la explicación más sencilla y más evidente, y tomando en cuenta la literatura de Juan, es que Juan simplemente está usando sinónimos para suavizar el texto. Para que no sea, Pedro me ama, sí Señor, te ágape, Pedro me ágape, sí Señor, te ágape. Suena pesado. Entonces Pedro está usando lenguaje para suavizar el texto, para hacerlo más fluido. Esa es una de las explicaciones. Y la segunda explicación es que está queriendo ampliar aquí la restricción a la mujer y reducirla en el hombre. Es decir, como veíamos en el diccionario bíblico, fíjate, acá dice, o sea, las vestimentas que representan un marcador social para un hombre. Entonces, básicamente, ¿qué está diciendo? En el hombre está diciendo específicamente que no se ponga atuendos de mujer, pero en la mujer le está diciendo que no use aquellas vestimentas o utensilios o cosas que son marcadores sociales del hombre. Ahora, solamente para ilustrar un poco más el punto, aquí está la palabra en hebreo, y en su significado más puro nuevamente significa vasija o recipiente, pero si te fijas tiene una serie enorme de acepciones. Aquí está cómo está traducido en la NBI. Si te fijas aquí en la NBI tiene una serie de traducciones, y todas estas letras chiquititas que aquí no se ven, todas estas son otras traducciones también. Aquí están los sentidos en el hebreo, y si te fijas nuevamente los sentidos de esta palabra en el hebreo: objeto, vasija, utensilio, arma, instrumento musical, posesión de manera general. Y aquí tienes otra serie enorme de significados. Lo que quiero que entiendas es lo que te decía al principio, ¿sí? Estas palabras, los sustantivos hebreos tienen una gama enorme de significados, no significan una sola cosa. Aún en el español moderno, que tenemos tantas palabras, hemos visto como ejemplo nada más como bolo y lima significan una serie de cosas, y el contexto nos ayuda a entender qué significa esa palabra. Entonces, volviendo a Deuteronomio 22:5 y a la palabra cli, ¿por qué se lo traduce como vestimenta o ropa de hombre? Porque ese es el significado natural de esa palabra en ese contexto específico. Todo el pasaje de Deuteronomio 21 y 22 está hablando de leyes morales, de restricciones morales, de cómo se debe relacionar los unos con los otros dentro del pueblo de Israel y aún con los extranjeros, por ejemplo. Entonces, dentro de todas estas normas morales, está introduciendo esta norma moral de decir, básicamente, el hombre debe ser masculino y la mujer debe ser femenina. Ese es el espíritu detrás de Deuteronomio 22:5. El hombre debe ser masculino y la mujer debe ser femenina. Por lo tanto, el hombre no se va a vestir como mujer, ni la mujer se va a vestir con cosas que son representativas de la masculinidad. Eso es lo que el versículo quiere decir. De ahí entonces hemos visto la primera línea de interpretación. ¿Qué significa la palabra? La palabra tiene una gama enorme de significados. En su significado más puro es vasija o recipiente o cosa. Entonces, nuevamente, vasija o recipiente o cosa de hombre. Obviamente en este versículo, vasija, recipiente o cosa no entra bien. Entonces tienes que empezar a preguntarte, usando el léxico y a la vez que el contexto, ¿cuál de la gran gama de significados puede ser? Entonces, cuando ves el contexto amplio de Deuteronomio y te das cuenta que está hablando de reglas morales,
y luego ves que inmediatamente después está comparando a la mujer con el hombre y en el hombre está hablando específicamente de la vestimenta, pues te das cuenta que la acepción más probable, el significado más probable es vestimenta de hombre. Ahora, vayamos al segundo nivel de significado y luego vamos a hacer una pequeña aplicación. En el segundo nivel de significado, nuestro amigo en TikTok decía, el instrumento del hombre en esa época era la espada. Por lo tanto, está hablando de que la mujer no cargue espada, entonces quiere decir que la mujer no vaya a la guerra. Aquí tenemos un segundo problema, que es el problema de tiempo y espacio, porque aquí estamos hablando de Deuteronomio. ¿Qué está pasando en Deuteronomio? En Deuteronomio Israel está saliendo, está terminando su peregrinación por el desierto y está a punto de entrar a la tierra prometida, de cara a la tierra prometida. Este pueblo de Israel, Deuteronomio mismo lo dice, era un pueblo de gente esclava, era un pueblo de gente que no estaba preparada para la guerra. Aún más, por eso el mismo libro de Deuteronomio y el libro de Josué establecen y dicen que Dios permitió que toda esa generación fallezca en el desierto para tener una nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida sin las viejas costumbres de la esclavitud. Si lees con calma el libro de Josué y luego lees el libro de los jueces, te vas a dar cuenta que Israel no era una nación realmente muy bien preparada bélicamente, no tenía herramientas bélicas. De hecho, cuando llegan los filisteos, lo que se asustan los israelitas es de que los filisteos tenían espadas, tenían hierro, tenían carrozas, y los israelitas que tenían asadones y palas. Ellos mismos lo dicen un montón de veces: Señor, ¿cómo vamos a pelear? Ellos tienen espadas y carrozas y nosotros tenemos nada más utensilios, asadones, espadas y cosas, asadones, palas y cosas similares. Entonces, hacer el salto y decir que la herramienta del hombre era la espada en esa época, realmente ahí sí nos hemos desfasado terriblemente, es una locura. ¿Por qué? Porque en esas épocas, en primer lugar, la única nación que tenía un ejército propiamente era la nación de Egipto, probablemente la nación asiria al otro lado, el eterno enemigo de Egipto. Pero los ejércitos como hoy los concebimos no existían en esa época. Normalmente cuando los reyes llamaban a la guerra, lo que hacían era llamar a su pueblo y decirles: agarren lo que tengan y con eso nos vamos a ir a pelear. Eso lo ves muchas veces en el libro de Génesis. Si lees la historia, por ejemplo, de Abraham, te vas a fijar que varias veces él iba y peleaba contra las ciudades vecinas, se aliaba con diferentes reyes. ¿Y qué hacían? Agarraban a su gente, iban, peleaban, luego se repartían el botín y cada uno para su casa. No habían ejércitos como hoy los concebimos. Esa es una idea posterior, mucho posterior. Entonces, la gente, el utensilio del hombre en esas épocas no era la espada. Habían hombres que tenían espadas, los que tenían mucho poder o mucho dinero, pero definitivamente los israelitas no eran esos hombres. No estoy diciendo que dentro de Israel no había espadas o gente con espada, por supuesto que sí había. Había un ejército de gente que se levantaba y tenía utensilios de guerra, pero no todos tenían, ni tenían en gran cantidad, ni era comúnmente el utensilio del hombre. Lo que se entendía como el utensilio del hombre era el trabajo que el hombre hacía, las herramientas de trabajo del hombre. Eran primordialmente y principalmente agricultores, eran sociedades agrícolas. Entonces, número uno y número dos. Número uno, en su contexto, en su significado más puro, la palabra significa vasija o recipiente, de manera extensa, cosa. Número dos, en su contexto inmediato aquí, lo más probable es que signifique vestimenta, o si quieres ampliarlo un poco, alguna cuestión social que se relaciona con el hombre. Entonces, marcas sociales de masculinidad, ¿sí? Y número tres, definitivamente no está hablando de espadas o utensilios de guerra, sí está hablando mínimamente de utensilios de trabajo del hombre. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el espíritu de Deuteronomio 22:5? No es que la mujer no vaya a la guerra o no agarre espada, es que la mujer sea femenina y el varón sea masculino, porque luego dice: porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa, a cualquiera que hace qué cosa, a cualquiera que hace qué cosa, a cualquier mujer que se hace varonil y a cualquier varón que se afemina, que se hace afeminado, a cualquier hombre o mujer, dice Deuteronomio 22:5, que intercambia el rol por el sexo opuesto. Ahora, ojo, lo que decía en el video de TikTok y lo vuelvo a decir ahora, tú puedes o no estar de acuerdo con esto.
Tú puedes buscar en la Biblia otros mandamientos después y tratar de encontrar mandamientos que suavicen esta prohibición. No los vas a encontrar. Este es un tipo de pauta moral que está en toda la Biblia. A través de toda la Biblia Dios siempre manda al varón a ser varonil y a la mujer a ser femenina. Entonces tú puedes decir, no, qué terrible, qué horrible, qué anticuado, qué feo, qué machista, qué patriarcal, me voy y lo dejo. Estás en tu derecho de hacerlo, es un problema entre tú y Dios. Lo que no puedes hacer es cambiarle el significado porque el significado puro del texto no te gusta. Y el significado puro de Deuteronomio 22:5, en su contexto inmediato, en su contexto amplio del pasaje y en su contexto lingüístico, es que la mujer no se vista de hombre y el hombre no se vista de mujer. Más profundo, si quieres, que el hombre no sea afeminado y la mujer no se haga varonil. Ahora, finalmente una última aplicación, porque alguien preguntaba y decía, ¿eso quiere decir que la mujer, por ejemplo, no se puede poner pantalón? ¿O qué pasa con un hombre árabe que usa túnica, que parece una falda? No, porque no está hablando de moda, está hablando de aquello que es un marcador social de masculinidad y de feminidad, ¿sí? Entonces, nuevamente no tiene nada que ver con qué ropa te pongas en sí misma, sino en tu contexto, en tiempo y espacio, en el siglo XXI, en el país, la nación, el contexto en el que vives, pues cuáles son las marcas de masculinidad y cuáles son las marcas de feminidad. Esa es la pregunta de fondo que tienes que hacerte, y básicamente la invitación es a que el varón sea varonil y la mujer sea femenina. Eso es lo que Deuteronomio 22:5 está tratando de enseñar. Esa es la marca, la pauta que Dios está poniendo para su pueblo, y ese es el significado profundo y puro del texto. Bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado, que un poquito te ayude a ilustrar este punto y que lo tomes en cuenta, lo lleves en oración delante de Dios, leas tu Biblia y digas, pucha, hay este tipo de mandamientos ahí, ¿y ahora qué hago? ¿Asumo lo que Dios dice y lo empiezo a encarar? ¿O me enojo con Dios y tengo una crisis de fe? Y si este es el caso, pues lo que te invito a que hagas no es a que botes tu Biblia por la ventana, sino que realmente ores, busques a Dios, hables con tus pastores, con tus líderes locales y les digas, escucha, he descubierto esto, he visto este video que habla de Deuteronomio 22:5 y este mandato de Dios, y me está costando interpretarlo y entenderlo. Y busca consejo de gente que te ama, que es madura en el Señor y que te puede guiar al respecto. Muchas gracias, que Dios te bendiga. No te olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.